Hola, Hola, ¿qué bienvenidos y tal? bienvenidas a esta sesión, a la quinta sesión del ciclo Cine en tu carrera. Tenemos con nosotros a Joel Poblete, nuestro profesor y moderador de esta actividad, y tenemos a Ricardo Carrasco, que no sé por qué aparece como Benjamín. Hola, bienvenido. Ah, está mi hijo, lo usa mi hijo, lo cambio al tiro. Ya, No, no hay gracias. problema. Y Roberto Trejo, tenemos un gran invitado a quien luego va a presentar Joel. Les pido a los estudiantes que por favor enciendan las cámaras para que los invitados los puedan ver y para que después puedan hacer preguntas y se genere una interesante interacción y conversación. Eh, las Ah, no preguntas lo puedo sobre el cambiar, ciclo, disculpe. ahí, No, no hay No, no te problema. preocupes. Bienvenidos, muchas gracias, Ricardo y Roberto, por estar acá. Y vamos a dar inicio entonces a esta sesión que es Negocio Redondo, que está vinculado con ingeniería comercial dentro del ciclo Cine en tu carrera. Joel, adelante. Muchas gracias, Galia. Gracias y bueno, bienvenidos y bienvenidas los alumnos y alumnas que están acá presentes. Después de un par de semanas nos volvemos a reencontrar y también, por supuesto, le doy la bienvenida a nuestros invitados, muy importantes, como decía Galia. Partamos por el director de la película Negocio Redondo, Ricardo Carrasco, que ha trabajado en varias producciones muy importantes a lo largo de las últimas décadas. Mucha gente lo conoció como parte de los equipos de producciones televisivas de series documentales como Al Sur del Mundo, Los Patiperros, pero también tiene una trayectoria muy interesante e importante en el cine, que es lo que nos convoca hoy, junto a un grupo de realizadores encabezados por el gran Sergio Navarro, que lamentablemente falleció hace muy poco tiempo, muy recientemente. Estuvo en producciones muy destacadas, quizás no tan famosas o conocidas como otras, pero que merecen ser muy reconocidas, como por ejemplo el documental Nostalgias del Far West. Esta película que acabamos de ver, Negocio Redondo, es su debut en el largometraje como director, como él solo dirigiendo, y también ha tenido otros trabajos bien interesantes, siempre en la línea, además de esta ficción, tuvo otra ficción que fue Vacaciones en Familia, del 2014, también una comedia muy entretenida, y dentro del ámbito documental, Valor para Seguir Tocando, del 2007, Maturana, El Último Hombre, del 2016, y el año pasado dio bastante que hablar con un gran personaje que en los últimos años ha sido cada vez más relevante, siempre ha sido importante, pero en el Chile actual se ha hecho aún más trascendente, podríamos decir, don Gastón Sublet, en el documental El Sabio de la Tribu. Y por supuesto, Roberto Trejo, un productor ejecutivo, guionista de cine, académico de destacada trayectoria, ha producido varias películas de ficción, documental, series de televisión, además fue coordinador del programa de cine de Corfo, fue parte de la redacción de la Ley de Cine, actualmente es docente e investigador en la Universidad Viña del Mar, en la carrera de Cine y Comunicación Audiovisual de la Escuela de Comunicaciones en la Universidad de O'Higgins, pero también ha hecho clases en otras instituciones, incluyendo, por supuesto, la Universidad del Desarrollo. Tiene publicaciones sobre economía política del cine chileno, sociología y estudios culturales críticos del cine chileno contemporáneo, así que por ahí también podemos dirigir la conversación, y sus investigaciones académicas han sido publicadas no solamente en Chile, sino que además en España, México, Argentina y Uruguay. Un título clave de él, lanzado hace poco más de una década, es Cine, Neoliberalismo y Cultura Crítica de la Economía Política del Cine Chileno. Crítica de la economía política del cine chileno, que justamente podemos conectar de alguna manera con la temática de hoy. Como contaba Galia, la película Negocio Redondo la hemos vinculado con ingeniería comercial, a pesar de que en la superficie es una comedia simpática, amable, encantadora, entrañable, que transcurre en el sur chileno, pero también está este negocio, como dice su título, que llevan adelante los protagonistas. Así que es muy entretenido, también para que los alumnos y alumnas vean que a partir de algo que en apariencia puede ser muy simple, se puede ir sacando bastante material para conversar. Así que le damos nuevamente la bienvenida a Ricardo, a Roberto. Por mi parte, yo me tocó cuando estaba empezando como periodista, en 2000, 2001 en particular, que es el año de estreno de esta película, me tocó conversar bastante con Ricardo en esa época, cuando yo estaba cubriendo cine en un diario. También ocupaba bastante a menudo a Roberto Trejo como fuente, como para cuñas, en el caso de las notas que me tocaba hacer relacionadas con Corfo, así que es muy interesante volver a verlo, aunque sea en este contexto virtual. Así que les damos la bienvenida y partimos, por supuesto, con Ricardo, que nos cuente, antes de vincular con la carrera de ingeniería comercial, con lo que es el negocio que emprenden los protagonistas, siempre es interesante saber de dónde surgió esta idea de contar esta historia de estos personajes. Tú tenías la vinculación por Al Sur del Mundo y las otras producciones televisivas, estabas vinculado al paisaje chileno, a la esencia del Chile profundo, que mucha gente a veces se queda solo con las grandes ciudades, y a lo mejor por ahí vino esa vinculación con contar estas historias sencillas, cotidianas, que ocurren en el sur. ¿Cómo surgió esto, Ricardo?
Mira, es bien en particular porque es una idea que yo trataba de escribir guiones, pasarme del documental a la ficción, me interesaba hacer ficción, pero no podía encontrar la historia que quería contar. Trataba de escribir y no daba con el sujet que le decimos nosotros, con esta historia que entrañara o que tuviera dentro de sí algo que hablara del país en el que estábamos habitando. Y esta historia nos la contó, Roberto estaba también en ese grupo, un amigo nuestro que murió joven, se murió muy joven, se suicidó. Y una noche de juerga, él en un bar, nos contó que esto le había pasado a él. A él ya un amigo que se llamaba Guatón Molina, como al gordo que sale ahí en la historia, pero eran dos personajes. Y cuando me cuenta esta historia y empieza a relatarla, esa típica encuentro de Club de Toby, que quien cuenta la historia más loca, más rayada, me la cuenta de principio a fin. Todo lo que ocurre, la anécdota, el viaje que los personajes hacen en la película, él me la contó. Y yo la primera versión la escribí en 20 servilletas del bar, donde estábamos. Y de ahí empezó a surgir el guión, y fueron 7, 8 años de escritura, y la mandé a un concurso, me gané un fondo de desarrollo, después nos ganamos el fondo audiovisual, y fue creciendo hasta que la logré hacer. Y obviamente este guión tiene elementos ya más de carácter dramatúrgico, tuvimos que meter un tercer personaje para que no fuera una dupla nomás, y eso hace que la película sea muy, ¿cómo se dice? Cuando las dos partes son iguales, se me olvidó la palabra, Equitativa, simétrica, para que no fuera equidistante, simétrica. No, para que no fuera simétrica, simétrica. eso. Entonces, el triángulo producía un cierto desequilibrio que es interesante para la historia. Así surge, y cuando yo la escucho en el fondo, quedé muy impresionado porque me di cuenta que detrás de esta pequeña anécdota, de esta pequeña historia como de Pedro Urdemale, había como una metáfora del país que estábamos viviendo, de lo que había ocurrido en Chile. Esta cosa de querían convertirnos a todos en empresarios, en hombres que se vinculan al mundo de los negocios y que pueden hacer grandes negocios y que pueden cambiar su vida, pero el chileno no es anglosajón, el chileno le gusta pasarlo bien, le gusta la juerga, entonces como que choca un poco esa realidad, y a mí esa metáfora me pareció interesante, que fue una forma hablada del país en el que estábamos. Eso te puedo decir como... Efectivamente así es, sí. Sí, bueno, como punto de partida está bastante bien y efectivamente está esa metáfora que tú dices como que está vinculada a esta forma de ser que se ha estado desarrollando durante décadas en el país y que está vinculada justamente al negocio. Así que también, aprovechando tu respuesta, Ricardo, le pregunto a Roberto, además que como tú dices que Roberto también estaba en la génesis cuando les contaron la historia, Roberto en esos años estaba desde la otra vereda, podríamos decir, desde Corfo, había una vinculación distinta a la que después ha estado desarrollando como productor. Entonces es interesante que conozca esos dos ámbitos, lo que significa realizar la película, pero también estar apoyando de otro lado. Y además Roberto ha sido un gran observador durante estas décadas de lo que ha sido el proceso de tratar de desarrollar una industria de cine chileno, de hacer cine chileno de manera constante, se ha encontrado con harto, podríamos estar horas hablando de eso, pero tratando de acotar un poco en este caso. Desde tu mirada, Roberto, justamente, ¿qué te parece en este caso que estamos vinculando con la ingeniería comercial, con la carrera de ingeniería comercial, la película, a pesar de que no esté quizás en apariencia totalmente ligada a eso? ¿Qué te parece esta vinculación de lo que dice Ricardo, de esta metáfora de lo que había sido o había estado siendo el país, que en buena medida ha seguido siendo este concepto del negocio, de cierta manera el capitalismo, el desarrollar esta faceta empresarial? ¿Qué crees tú de tu visión? Está muteado, Roberto. Ahí, ahí. Hay muteado. Roberto está muteado. Ya, Ahí perdón. sí. Mira, yo aquí creo que hay que asumir con fuerza lo que dijo Ricardo, esta es una metáfora, ya de un tipo de Chile. Si uno ve a lo largo de la película, uno ve dos Chiles, ve el Chile que es un Chile que es como que se añora, es el Chile como que va desapareciendo, y por el otro que intenta surgir en aquella época, que lo retrata muy bien el personaje del Sergio. ¿Cómo se llama el personaje del Sergio? Negro Torre, El Negro negro, Torre. Negro. Negro Torre. El Negro Torre, cuando dice, bueno, puta, si queremos ser emprendedores. Yo creo que ahí se retrata en una frase ya un tema que a mí personalmente ha sido un tema de investigación y muchas publicaciones,
que es, y esto le sirve a la gente de ingeniería comercial, en el entendido que es una disciplina que articula conocimientos financieros, económicos, estadísticos, ya, sociales, ya para ir resolviendo problemas, ya no solo en el ámbito de una empresa, sino que en organizaciones en general, ya, y en otro tipo de entidades, incluso sin fines de lucro, o incluso haciendo cine. El cuento para mí más relevante es cómo, y ahí Ricardo ya fue claro, porque fue el primero que se da cuenta desde el mundo del cine, cómo la globalización económica no es solo un fenómeno económico. La globalización, la internacionalización, la apertura de mercado, no es solo economía. Y que reducir eso como a fenómenos meramente económicos es caer en una lectura, ya que esto lo hemos hablado con Farfán varias veces, ya a una lectura economicista. Creer que todo se rige por la ley de la oferta y la demanda, por las fuerzas del mercado, puede tener distintas formas de economicismo, desde un neoliberalismo hasta un economicismo marxista. Ya, esto no tiene que ver, ¿cómo se llama?, con izquierda o con derecha, sino con una visión de la sociedad. También hay otro tipo de desviación, que es la desviación que tiene otro tipo de cine, que cae en una suerte de sociologismo, ya, ya respecto ya de la sociedad chilena. Entonces, creo que aquí una de las cuestiones que aprende uno viendo ya este tipo de películas, volviendo al tema de, y me dejo otros tres temas para después, para cuestiones específicas, es que el, la lectura exclusivamente económica de la vida y de tu vida personal ya es insuficiente ya para el gran mensaje que nos deja al final esta película, que para superar ya eso que nos presiona tanto y que nos estresa, ya es, ¿cómo se llama?, recuperar los afectos. La amistad, el amor, son cuestiones que no pueden ser regidas ya por la economía. ¿Ya? Y eso es el mundo que yo creo, ¿cómo se llama?, que se nos está planteando acá. Hay una cuestión que yo me tengo que decir. Yo reconozco que la parte que a mí más refleja esto es en la escena cuando están ahí en Maullín y se cae y pelean y se cae el pescador. Y el pescador que está abajo lo que está preocupado es de su celular. Eso es economía. ¿Ya? No se preocupa si se va a ahogar, se preocupa por su celular. Y yo creo que esa cuestión surgió porque cuando hizo el papel el actor, ya se cayó y tenía el celular en el bolsillo. Y entonces él no está preocupado de nada más que recuperar ya el celular. Y eso es economía. Es verdad. Oye, bueno, y por otro lado, perdón, Ricardo, ¿sí? No, me gustaría agregar algo porque que puede ser interesante para los chicos que vieron la película, que en el fondo uno tiene una lectura, siempre una película es como una torta de 1000 hojas, hay una lectura simple arriba, pero siempre hay una lectura más compleja hacia abajo. Y mi postura frente a la película es que el negocio sí les resulta, pero justamente lo que dice Trejo, no les resulta el negocio económico, pero sí les resulta el negocio del amor, de la amistad, de reencontrarse de nuevo, de ser felices, de la gratuidad, de jugar. A ver, yo no soy de esa época. El prostíbulo yo me lo imaginé con lo que yo tenía de libros y cosas que había escuchado, visto, pero esos prostíbulos existieron al principio del siglo pasado, yo creo, donde la gente iba a conversar y qué sé yo. Pero esto de que jueguen a la gallinita ciega es como devolverlos a la infancia, ¿cachai? Es como que recuperan la inocencia. Entonces el negocio sí resulta. Para mí, ese es mi mensaje, que el negocio sí resulta. Pero es otro negocio. Claro, efectivamente. Quiero hablar también de esa mirada social que estábamos hablando y que, bueno, hay una pregunta ahí, pero las preguntas las vamos a hacer más adelante, así que les invitamos, por supuesto, a los alumnos y alumnas que pueden ir haciendo preguntas en el chat y después al final yo les voy a preguntar también a Ricardo y a Roberto, si es que se da la instancia, alguna de estas preguntas para conversar un poco a partir de ellas. Ricardo, yo quería comentar también tu mirada social, un poco lo que estaba mencionando Roberto. Obviamente acá estamos
dentro de una superficie encantadora, como decía, entrañable, de comedia costumbrista, pero hay un mensaje social bastante importante, no solamente lo que estamos hablando, sino que en otros ámbitos está esta mirada social. Y también hay otra película que aprovecho de recomendar, que la mencioné antes, Vacaciones en Familia, a quienes están viendo la conversación, está gratuita y online en Onda Media. Está basada en un clásico del teatro chileno, y que justamente también tiene que ver con una mirada social, una familia que no puede, no tiene los recursos para poder irse de vacaciones, no resulta, y se queda en Santiago y simula como que está de vacaciones y tiene que estar escondidas, encerradas, y eso habla un poco de la apariencia, de una cosa que también es muy chilena, de tratar de aparentar algo que no somos realmente. Está un poco conectado también con esta temática, y es interesante esta mirada social por tu parte, y quiero destacar eso, como en pequeños detalles lo que podría ser lo que podría ser un gran negocio en otro ámbito, también toma estos matices de negocio en esta película, desde hablar de la imagen corporativa, de, por ejemplo, mencionar justamente, además de la imagen corporativa, que tiene que haber un logo, distintas circunstancias que están mencionadas acá. ¿Qué puedes decirnos un poco de esa mirada social? ¿Tiene que ver un poco también en su origen con el acercamiento desde el documental que tú has tenido con la realidad, también al llevarlo a la ficción? ¿Qué nos puedes comentar un poco de eso? Yo creo que sí, tiene que ver un poco con mi formación en el documental, pero además yo creo que el cine latinoamericano en general y el cine de los países pobres, de economía no como Hollywood, utilizan mucho la enseñanza del neorrealismo italiano. Y el neorrealismo italiano es un cine pobre que trabaja con locaciones reales, que no crea, no tiene gran inversión en set y explosiones. Entonces tú buscas historias simples, historias que tienen que ver con la realidad, que son realistas de alguna forma, no naturalistas, sino que salen del realismo, pero tú le buscas la metáfora. Entonces yo creo que hay, por un lado está mi conocimiento del trabajo documental, en el sentido de que yo esos personajes ya los había conocido de alguna forma en la vida real, entonces no me costó caracterizarlos y hacerlos que tuvieran una vida de ficción. Y por otro lado está yo creo que nosotros somos tributarios del neorrealismo, y de hecho el nuevo cine chileno que nace en los 70, si no es neorrealismo o no tiene una influencia fuerte en el realismo, El Chacal de Nahuel Toro, Valparaíso mi amor, Cali Sangriento, qué sé yo, son todas películas y donde el cine chileno tuvo un despegue y un impacto en el mundo, digamos, y que lo está teniendo ahora también. Si tú ves las películas de ahora, yo ayer, por ejemplo, vi la última película de la Claudia Guanquimilla, no se la pierdan, se llama Mis hermanos soñaban que vuelan, y es la historia de dos chicos adentro Mis de un cel. hermanos sueñan despiertos, perdón. Sí, Algo así, mi hermano, pero es la historia de dos chicos dentro del Sename. Ella tematiza eso, entonces eso es realismo puro, puro. Entonces creo que lo social es algo que nos acompaña, los cines, piensen ustedes en el impacto en lo que pasó con el cine iraní, con el cine iraní también, son cosas historias naturales, reales, ¿sabes? Entonces yo creo que el cine pobre tiene este mecanismo. Oye, y aquí hay una pregunta que me gustaría hacerme cargo de la pregunta que la hace Juan Ignacio, y tienes absolutamente razón, Juan Ignacio, esta película tiene 20 años, y en ese momento no había esta preocupación por la no discriminación, ¿no? Entonces, claro, hoy día no se podría hacer eso. No se podría, lo de la mecánica, sobre todo, pero ahí hay un juego en el machismo de los tipos. Yo me estoy riendo del machismo de ellos. O sea, ella los da vuelta, ¿entendí? ¿Cómo va a hacer mecánica usted? Lo de los tipos que los van a saltar también, me estoy riendo del prejuicio que ellos tienen. Lo de los gays, eso no podría estar. Cuando dice esto deben ser, no dice gay, dice una palabra más fea. Entonces, yo creo que eso habría salido en un guión hecho hoy día. Bueno, sí, por supuesto, interesante eso. No sé, Ricardo y Roberto, les comento que tenemos acá presentes o conectados y conectadas alumnos y alumnas de distintas carreras. ¿Ah? El enfoque en este caso está ligado a la ingeniería comercial, pero tenemos incluso algunos alumnos de cine, tenemos de periodismo, de psicología, enfermería, y eso es interesante porque justamente esta actividad y este curso que estamos desarrollando, la idea es conectar un poco a las distintas carreras a través del cine y que también vean que el cine aborda distintas realidades y distintas facetas. Y
eso es lo atractivo. Por eso siempre es muy valioso en este acercamiento, que quizás muchos alumnos y alumnas no saben cómo se hacen las películas, cuáles son los procesos que hay detrás. Incluso esto que tú estás mencionando, que yo en la clase de la carrera de cine de la UDD, cuando hago las clases, siempre trato de recordarles a los alumnos y alumnas que hay que contextualizar y entender las cosas en el contexto. Obviamente que si miramos todo con los ojos del 2021, no se podría decir nada de las películas del pasado porque todos los temas son políticamente incorrectos, el rol de la mujer también ha variado mucho, hay pensamientos racistas, también xenófobos en muchas de las películas del pasado, clasistas, hay varias cosas que hay que mirar de otro modo. Entonces es interesante entenderlo en el contexto, pero muy buena la pregunta que aquí hicieron y lo que contestabas tú, que efectivamente hay algunos aspectos, incluso el tema del celular que mencionaban antes, la significancia, el valor que ha tenido el celular. El 2001 ya se usaba celular, pero hoy en día estamos totalmente conectados al teléfono y ya en esos momentos era importante, pero hoy en día que en esa época no había WhatsApp, por ejemplo, Instagram, TikTok, ninguna de las cosas que hay ahora, imagínense lo que era en esos momentos, así que cuesta a veces de mencionarlo de esa manera. Y espérate, Volviendo un poco también perdón, Ricardo, ¿sí? no, una cosita nomás para agregar, para que esta cosa de la ironía, porque eso, la comedia tiene eso, ¿no? Lo que dije yo de la ironía, de que yo ironizo con su prejuicio, también pasa al final, que tú das una visión romántica de que la alegría, pero ¿qué les pasa a ellos al final? Siguen discutiendo de la plata, pero de lo que sobró, ¿cachai? ¿Y cómo lo vamos a repartir? Pero tú dijiste, entonces, cambiaron, pero no cambiaron tanto. Entonces siempre es como una así, pero ¡chac! Poner la cámara al otro lado del tiro, ¿entendés? Ese es un juego de la comedia. Es verdad, y está muy bien equilibrado también dentro de la película. Yo no la veía hace muchos años y me volvió a gustar, y eso siempre me ha gustado. Una de las cosas que yo rescato es que a veces las películas que transcurren en el sur o en el norte, pero en particular en el sur, que tienen como una estética más costumbrista, a veces se cae en la caricatura, en el estereotipo. Yo siento muy real, muy cotidiano, muy humana estos personajes, su relación, las cosas que van pasando, y eso es lo que me gusta. Me acuerdo que estuve en el estreno que tuvo inaugurando, de hecho, el Festival de Valdivia, que justo en estos días se está realizando el Festival de Valdivia, y que precisamente la película que mencionó Ricardo se estrena en estos días, va a tener su estreno chileno en el Festival de Valdivia, pero la próxima semana entra a salas, así que aquí aprovechamos de hacer difusión de cine chileno y este paréntesis, porque sí, que no se la pierdan, es la directora Claudia Guayquimilla que hizo Mala Junta, hace pocos años, que para mi juicio es una de las mejores películas chilenas de los últimos años, justamente del último tiempo, y es muy importante porque además va a ser el primer estreno de cine chileno que se va a realizar comercialmente en salas desde la pandemia, porque se han estrenado muchas películas online, en streaming, algunas han tenido funciones en sala, pero que se estrene solo en salas no había ocurrido desde marzo del año pasado, así que es muy importante apoyar esa película que aborda una realidad tan compleja como la del Sename, como decía Ricardo. Desde la próxima semana va a estar en cines, así que este fue el espacio publicitario para difundir un estreno chileno, aprovechando que estamos en cine en tu carrera. Sí. Roberto, comentando un poco contigo, como tú decías antes, te tiré varios temas ahí entre medio, quedaron varios temas pendientes. Una, tu visión, tu mirada justamente sobre el cine chileno, que has podido ver desde estos ámbitos distintos, como académico, como productor, trabajando en Corfo, participando en la elaboración de la ley del cine. ¿Qué nos puedes decir? No nos vamos a alejar totalmente del tema de ingeniería comercial o de los negocios propiamente tal, pero desde tu mirada a lo que ha ocurrido con el cine chileno en las últimas 2 décadas, que daría para una masterclass y daría para mucho, pero hablando un poco de... Daría para mucho. Mira, yo el año 2010 ya sostuve una hipótesis que el cine chileno había terminado interiorizando acríticamente esta globalización económica y la cultura neoliberal y la había puesto en pantalla. Y así surgieron ya no una ni dos, sino decenas de películas ya, que temáticamente ya tenían un elemento común. El contexto histórico no existía. El contexto social no existía. Eran películas en el cual existían personajes que solo se reconocían por las marcas que portaban en el espacio urbano, porque además son casi todos urbanos. Esto comienza a cambiar, yo diría, ya, en los últimos 5 o 6 años, donde comienzan a aparecer, por ejemplo, entre ellos la Claudia, el propio Ricardo, ¿ya? Y una serie de otras películas bastante interesantes,
que fueron las películas que curiosamente dieron origen a este boom del cine chileno ya en la década, en la primera década del siglo XXI. ¿Ya? Ricardo, en ese sentido, en su momento, junto con Luber, fueron, ¿cómo se llama? ¿Les recuerda cómo se llama? Que eran películas como muy extrañas. Todas querían hablar sobre el Chile pujante, que éramos jaguares, que íbamos para adelante, y todas las películas transcurrían de Plaza Italia para arriba, ya los pobres ya eran, ¿cómo se llama?, totalmente caricaturizados, ya cuando se hablaba de cuestión rural, era una cuestión como campesina, pero mirado desde el latifundista. Todo eso ya en los últimos 20 años lo hemos visto. Pero hay elementos que yo creo que ya la película, ya, y no porque sea amigo mío, Ricardo, ya lo preanunciaba. Cuando uno revisa esta película, a mí me pasó lo mismo que a ti con la película, con la diferencia que yo la tengo, entonces yo la vi hoy día en la mañana. Me resultó gratamente, y te lo digo, Ricardo, ya totalmente actual la película, porque yo me puse mucha atención en el lenguaje, en la forma de habla que tenían los distintos personajes. Me llamó mucho la atención que todos, como se llama, tenían el sueño del ser un emprendedor. Este es el sujeto histórico ya del momento que vivimos, ya del modelo económico, el emprendedor es el héroe. Y la película, si lo podemos mirar, es como el viaje del héroe y del emprendedor, que es lo que buscan las startups, lo que buscan los fondos de inversión de capital de riesgo, es héroes que hagan el camino, ya de acuerdo cómo se llama a los 9 pasos ya que establece ya las pautas de escritura y guión. Del mismo modo, lo que se anuncia en esta película es algo que hoy día está, que ya lo mencioné. La gente se reconoce por las marcas, por cómo viste, no por lo que es por dentro. Por cómo viste, qué celular usa, ¿ya? Qué auto utilizan, recuérdense la discusión. Y se encuentran, y a mí me llama la atención, se encuentran con el personaje de la Carmentiza, ¿ya? La Mecánica, que es y la miran en menos, ya, yo diría no tanto por ser mujer, sino que una cuestión de mecánica, el trabajo manual. Ellos están en el ámbito del trabajo intelectual, en el ámbito de los negocios. Eso es economizar, cuando yo le encuentro, como se llama, más virtud, ya como se llama, quien está detrás de un escritorio, ya, y no es por desmerecer, porque mi madre trabajó siempre detrás de mi padre también, ya, respecto de alguien, como se llama, que trabaja con las manos, y se ensucia y se engrasa, claramente entramos en un problema que oscila entre el economicismo y el clasismo. Y la tercera cuestión es el tema de la cultura del consumo. O sea, recuerden por qué quieren hacer esto. Porque se quieren comprar cosas. Ese es el origen de todo este negocio. Porque quieren comprar cosas. Cosas que además, ¿cómo se llama? Para los que no se recuerdan, ya quieren comprarse autos, quieren comprarse televisores, o sea, lo mismo que quiere el que retiró el 10%. ¿Ya? O sea, entre estos 3 y los del 10% no hay diferencia. ¿Ya? Entonces, por eso mismo, me parece tremendamente actual. Y creo, que permite una mirada más integral respecto del último tema, y lo dejo tirado ahí para que lo pueda desarrollar el propio Ricardo a propósito del tema de profesor común, don Gastón, el tema de cómo ha cambiado la subjetividad de las personas. Porque aquí estamos hablando de subjetividades. Y la subjetividad social hoy día está regido por otros cánones, que no son los cánones. Los viejitos, los de la casa de puta, ese es el Chile antiguo. Ya, el Chile nuevo ya era Maullín, era, ¿cómo se llama?, la caleta de pescadores, ya como para ponerlo en el contexto. Estos son los dos Chiles. Compañero Farfán, le va a tirar la silla. Ricardo. ¿Qué puedes comentar al respecto? Sí, es verdad que está esa diferenciación. Lo que pasa es que a veces uno hace la película y le sale como de la guata, entonces de repente escucha a alguien que la ve y te da una luz y una lectura que tú no te habías fijado, pero que estaba ahí.
Sí, es verdad, la gente, los tipos de hecho, el pescador de la cosa de Neuquén es un gallo totalmente, pero de nuevo, no todo es blanco y negro, él es un individualista a concho, cuando quedan en pana, dice, no, yo voy apurado, chao, y los deja botados, pero cuando llegan a la bomba de encina, el tipo se apiada y le pasa plata, y le da y le da un dato, ¿cachai? Mándelo dele un golpe frío, dice, porque se les va, se está medio de hondo, le dice. Está medio fuerte. Entonces no es tan así, pero él, claro, él representa el gallo moderno, igual que el que está vendiendo con los dos celulares, ¿cachai? Que está ahí jugando con que a quién le vende más caro, ¿cachai? Entonces ¿Y qué sí, te es parece, verdad. perdón, Ricardo, al respecto de eso, justamente el poder que puede tener el cine como medio expresivo, como medio de reflejo de la realidad para que ocurra algo como esto? Que obviamente si te preguntamos, tú mismo estás diciendo, cuando creas la película es algo que te sale a ti y después hay otras miradas que la terminan conectando. En estos casos nunca te hubiera imaginado quizás que 20 años después prácticamente, porque a estas alturas, así 2001, son 20 años, Ajá. ibas a estar comentando virtualmente en medio de una pandemia y un Chile que quizás ha cambiado o está cambiando en muchos aspectos sobre esta realidad. Es increíble finalmente, porque está bastante conectado, como dice Roberto, dentro, vuelvo a insistir, debajo de esta superficie tan encantadora y amable hay muchas miradas sobre distintos Chiles que componen este país finalmente. Entonces, obvio que no te lo habrías imaginado, pero ¿qué te parece poder encontrar esos puntos de conexión con la actualidad y que, como dice Roberto, la película se sienta finalmente tan contemporánea, a la vez que evoca un cierto Chile que para muchos se ha ido perdiendo o que ya no existe, pero que cuando uno viaja al sur igual lo vuelve a encontrar en los pueblitos pequeños, y ahí uno se da cuenta que aunque estemos en el 2021, hay una esencia que todavía no se pierde. ¿Qué te parece eso? Bueno, me parece fantástico porque yo al verla también me doy cuenta, y esto a lo mejor es muy, de muy cerca, pero me doy cuenta que la película, uno siempre dice, ¿cómo envejece la película? Y esta película yo creo que ha envejecido bien. Ha envejecido bien, no ha quedado como desfasada. Porque hay películas que tú las ves y dices, ya, pero esto no se entiende hoy día, ¿cachai? Pero yo creo que aquí esta logró envejecer bien, llegó a su mayoría de edad o a su tercera edad, digamos, casi bastante bien, porque sigue conectando cosas, sigue evocando cosas en la gente. Yo no sé qué le pasa a los jóvenes que están aquí ahora mirando, sería interesante poder saber la opinión que tienen de la película, a lo mejor no les gusta, no tengo idea, pero yo creo que es loco poder. De hecho, Onda Media me la quiere comprar para ponerla en el sistema. O sea, yo la tuve que empezar esta película fue hecha en cine, es casi una cosa media prehistórica. Me costó mucho encontrar una copia en video. Yo tengo copias, pero en 35 milímetros. Entonces las copias no sirven para ponerla en Onda Media. Hay que hacer un transfer, pero un transfer vale carísimo. Entonces tuve que bucear y Juan Hartig, que es el productor que quebró 4 años o 5 años después con su gran productora que se llama Rosfilm, lo llamé por teléfono, está viviendo en Tunquén, y me dijo, déjame buscar y encontró una cinta. Y me la va a traer, vamos a ver si la podemos ver en qué estado está, para poder checar la Onda Media. Así que me parece que ha envejecido súper bien. Me gustaría saber la opinión de los jóvenes que están aquí, que la vieron ahora. No sé si alguien quiere decir algo. Sí, 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 por sería muy favor, bueno porque abre los micrófonos si quieren también, perdón. de Perdón hecho, por ahí el... Camila Lobos, por ejemplo, está comentando, dice, a mí me encantó la película, me gustó mucho la trama y cómo esta se contó, y además me encantó la banda sonora que es de gran Carlos Cabeza, y cómo Sí. queda tan bien con los lugares en los que la película ocurre, que son hermosos también. Qué bien, que a Camila le gustó. Alguien, no sé si, a veces nuestros alumnos y alumnas son un poco tímidos y tímidas, no todos quizás quieren quizás hacerlo por audio o con cámara, pero si gustan también por escrito nos pueden ir comentando qué les pareció para que Ricardo sepa si les gustó, no les gustó, si se aburrió o no, porque también Bueno, tiene la, el tiene la, peligro, tiene la particular. Perdón, sí. no, que el peligro de hacer una película o cualquier obra cuando uno crea algo es que a alguien le guste y a alguien no le guste. O sea, es parte del juego, ¿no? Exacto. Y además que esto es lo otro que yo quiero rescatar, bueno, para Roberto y Ricardo que no han estado acá previamente, no, eso lo escribí yo para decirles que quienes pueden comentar qué les ha parecido la película. Este es el quinto título que estamos viendo ya dentro de las 7 que tenemos de este ciclo, de este curso, y todas las otras han sido bastante distintas. Tuvimos la película No, de Pablo Larraín relacionada con publicidad, tuvimos Las analfabetas de Moisés Sepúlveda relacionada con pedagogía, Gran peli- Cuentos gran sobre el peli- futuro. ¿Perdón?
Gran película, Analfabeta, muy buena. Sí, sí. Bueno, cuento sobre el futuro del documental relacionado con periodismo de Pachi Bustos, Las plantas, de lo último que habíamos visto antes con terapia ocupacional, la carrera que la conectamos, dirigida por Roberto Doveri, y esta es quizá, bueno, de partida de las 7 películas que escogimos, esta es la que tiene más tiempo, como decía, se remonta ya a 2 décadas, y es la que de manera más directa quizás apuesta por la comedia, a pesar de que tiene distintos elementos y no es solo comedia, pero es lo que en superficie se ve. Entonces creo que es una película en ese sentido muy distinta. ¿Sí? En lo que relacionado a lo que decías tú, para agregar un elemento que una cosa que a mí me pasó que fue muy grato. Esta película yo la eché en Valdivia y de repente se me acercó el programador de Huelva. Huelva, el Festival de Cine de Huelva, era un tremendo festival y me dice, la quiero tener. Y ahí empezó un peregrinaje, la película estuvo en Italia, en Alemania, en Huelva, en Francia, en Toulouse. Y yo me acuerdo que en España gustó mucho, mucho. O sea, de hecho, yo primera vez que iba a un Sacó festival, premio en Huelva, de hecho, en el festival. la crítica, que sale al principio, que es un premio súper importante. En Miami sacó un premio también. Entonces yo estaba feliz, imagínate tu primera película que te la premien, pero a la gente le gustó mucho. O sea, no era una cuestión que tú decís, esta cuestión es local, esta cuestión es localista. Yo creo que ese fenómeno que estaba ocurriendo con el neoliberalismo, lo que decía Roberto un poco, estaba pasando en todo el planeta. Y me pasó también con Vacaciones en Familia, que a diferencia de esta, que es una película más romántica, por decirlo, Vacaciones en Familia no, la Vacaciones en Familia es una comedia negra. Es una comedia negra, ácida, heavy. Y en Japón, la fui a mostrar a Japón, y el embajador me estaba sorprendidísimo porque los japoneses se morían de la risa. Y después cuando hicimos el coloquio, contaban anécdotas de que a ellos les pasaba lo mismo. Que había gente que trabajaba, no almorzaba para comprarse un terno Giorgio Armani, pero el está cagado de hambre, porque no había comido en todo el mes, pero se había comprado su terno Giorgio Armani. Excelente. Ahí hay otra opinión de Daniel Curzi que está opinando, me gustó mucho la película, siento que las locaciones y el tipo de diálogo, los modismos, le entregó mucho a la trama. Así que las percepciones están siendo positivas, por suerte. Y yo también quiero destacar lo que decías tú, Ricardo, y también a quienes nos están viendo, por supuesto, un tema que a veces no se dimensiona tanto, que las películas también tienen que gustar no solamente en el país. Hemos tenido algunas películas chilenas que han gustado mucho, que han sido fenómenos de taquilla acá que han gustado, pero después, no sé, al mostrarse fuera, la gente no conecta tanto, porque quizás es un humor, en el caso de la comedia, o la trama, o la historia que se está abordando, muy localista, y la gracia justamente es cuando las películas chilenas se logran hacer universales, y eso lo hemos visto en los últimos años, justamente con películas como El Agente Topo, precisamente, que cuenta una realidad que es muy de acá, es muy típica, obviamente, pero la gente conecta, porque lo que está abordando, aunque sea la realidad es diferente, el cariño por la gente de la tercera edad, el abandono en que quedan algunos, todo eso finalmente es un tema universal, y por eso también hay otras películas. Sí, exactamente, y por eso en el último tiempo. ¿Cómo, perdón? Digo que se hace universal, que por eso es lo interesante. Por ejemplo, esto no es autobombo, pero te cuento que El Sabio de la Tribu, que trata de un profesor de una universidad que es la Universidad Católica en el Campo Oriente, fue seleccionado en Trieste, en un festival en Italia. Yo estaba sorprendido, yo lo mandé por si acaso, y quedó seleccionado en competencia. Entonces le pregunté a un amigo, le pregunté al presidente del ADG, al López, ¿por qué crees tú? Porque está tratando un tema que tiene que ver con la tercera edad y la sabiduría y esta vuelta como a repensar desde la sapiencia y desde lo que somos en términos valóricos. Y yo creo que eso es lo que enganchó del Sabio de la Tribu. Pero es loco eso, que haya quedado seleccionado en un festival en Italia. O sea, ¿qué tiene que ver? Eso demuestra que las temáticas se pueden hacer universales y no todo tiene que ser tan localista. Y eso es parte también de lo que muchos creen que tiene que tener el cine chileno, que nos represente, que nos identifique, pero que también pueda ser entendido más allá de nuestras fronteras. Ahí estás recibiendo nuevos comentarios positivos. Jaime, por ejemplo, me encantó cómo está ambientado el film, sobre todo. Y después más abajo comenta, nuevamente agrega Jaime, la cercanía que tienen los personajes. Julián comenta también, hace tiempo que no veía una película chilena donde los personajes fueran tan naturales. Y Jaime agrega, además, fue como muy orgánica la convivencia. Eso es el documental. Ese es el aporte del documental. Había mucho juego ahí. Donde estaba el diálogo escrito en el guión, aquí vamos a echar la cosa técnica, está el diálogo donde lo tienen que decir, pero tú empezás a jugar y decías, pero ¿cómo lo diríais? Y empieza un juego y ahí aparece el texto, que se tiene que mantener la idea que tú quieres que se diga, la información que tiene que tener el texto, pero los actores encuentran la forma más adecuada de decirlo. Y eso es el espacio que te da el ser documentalista, no tan rígido, ¿sí?
que las cosas pueden moverse un poquito y hay que improvisar siempre, hay que dejar que la realidad contamine la ficción. Exacto. Y es muy interesante, además de esa mirada documental, también está lo bien que trabaja la interacción entre los actores. Se ve, como decían varios ahí, por esa naturalidad, esa espontaneidad. Todos y todas son muy buenos actores y actrices, pero si no hay una mano que ahí lo esté guiando, que logre dar esa conjunción, yo creo que es fundamental. A veces hay grandes películas que tienen elencos increíbles, pero no se logra esa fluidez. Acá todo se siente, como comentaba, muy natural, muy espontáneo. Volviendo un poco al tema de que nos convoca directamente, la ingeniería comercial, la relación con el negocio, obviamente esta película, a diferencia de otras que hemos estado hablando, por ejemplo, No, que fue la primera que tuvimos, obviamente ahí el tema de la publicidad está muy, muy claro, y también en Las analfabetas el tema de la pedagogía. En este caso, obviamente tú no creaste esto pensando en la ingeniería comercial, que es el vínculo que le estamos dando, pero ya relacionamos un poco por el lado de los negocios. ¿Tú crees que un poco ha cambiado esa realidad para mejor, para peor? Porque como ya vimos, hay como un retrato de algo que todavía se está viendo, finalmente, que se está reflejando en nuestra realidad actual. ¿Cómo crees tú que se ha evolucionado o no para mejor, o involucionado esta idea que estábamos comentando antes, que refleja la película en este tipo de negocio, del impulso, de lo que yo decía antes, de hablar de preocuparse de estas personas que aparentemente no tendrían nada que ver con esto, preocuparse del logo, de la imagen corporativa, de todos estos conceptos que uno asocia con negocios grandes, y en este caso un negocio a pequeña escala? ¿Cómo crees tú que ha cambiado o no? Yo creo que hoy día yo haría una película sobre los delincuentes, de frentón, sobre las mafias, sobre los negocios truchos, sobre una cosa más negra, más oscura, ¿cachai? Ya no haría esta cosa de estos seres naif que son queribles. O sea, uno tiene igual que tener crear sus personajes que tengan alguna parte donde lo vaya a salvar, para que la gente se enganche y lo pueda seguir. Pero yo creo que hoy día la cuestión se ennegreció, se pudrió en alguna manera. Hay mucho negocio trucho, ¿cachai? Hay mucho, qué sé yo, y tanto en el mundo privado como en el mundo público, el Paco gay, los milicos gay, no, todo, ¿me entendés? Estamos a punto de que destituyan al precio, o sea, imagínate. Yo creo que la cosa se oscureció un poco. Es verdad que va por Yo, ese lado. yo Perdón, creo, Roberto. mira, yo voy a entregar una opinión. Yo soy menos. Yo creo que efectivamente ya estamos viendo una coyuntura histórica decisiva. Sin embargo, creo que en el contexto, ¿cómo se llama?, de lo que hoy día estamos viviendo, ya para mantenerme en el rango de la película, ya, la búsqueda del emprendimiento, de ser autónomo, de tener el pequeño negocio, ya hasta yo diría bien entrado los años 90, ya había una cierta cultura que era o tú eras como gran empresario o eras trabajador empleado. Entonces, esto de que alguien, ¿cómo se llama?, que viniera de sectores populares, quisiera tener su negocio, ya en ciertos mundos culturales de izquierda, era mal mirado. Entonces, y yo creo que eso también uno lo puede encontrar ya en cierta crítica de la época, ya que criticó a Ricardo, ya por reivindicar esta cuestión de la autonomía empresarial, por llamarlo de alguna manera, o comercial, ya de los pescadores, porque visibilizó otro tipo de emprendimiento. Tú me preguntas 20 años después, hoy día eso no es tema, ¿ya? Eso tiene que ver con la actualidad. O sea, por ejemplo, hoy día discutir, ya si yo puedo tener una ERL, una SPA, ya, o ser socio de una sociedad anónima, ya es una cuestión, además que soy un productor ejecutivo, ya entonces el productor ejecutivo es el negro Mario. Ya, eso es el productor ejecutivo, el que inventa el negocio y dice ya vayan todos para acá, ya embarca a todo, el otro, el creativo, el que maneja es el director. Ya, entonces, siempre que no haga lo que dice aquí Juan Ignacio, dice jóvenes que venden droga para darle de comer a los hijos o para pagar sus estudios. O para pagar sus estudios, claro. O sea, lo que pasa es que a lo que voy yo es que hoy día el emprendimiento individual, como se llama, está legitimado socialmente, no es cuestionado, ya, claro, llega hasta esos niveles. O sea, a las poblaciones
También la señora que vende droga puede ser considerada hasta una emprendedora, porque con eso le da alimento a su hijo, como dicen ahí. Entonces, en ese contexto yo creo que hay que situar bien la pregunta. Yo creo que al final Ricardo reivindica los personajes, reivindica sus proyectos, los proyectos de, ¿cómo se llama?, de querer tener plata, no es malo. ¿Ya? Si el tema de tener o no tener dinero, ¿ya? Es una cuestión que viene de este asunto del pecado, de la avaricia, de una cultura católica, ya que ha sopesado, y esto ya está al chiste. Yo creo que todos los que están en ingeniería comercial ya se lo han dicho, han hablado de la ética protestante, la ética católica respecto a los negocios. Lo que es interesante es que en toda esta discusión sobre la película, nadie siente culpa. ¿Se fijan cómo se llama? Que el tema de la culpa cristiana no está aquí presente. Judeo-cristiana no está, o sea, porque todo está permitido. Y eso es lo que da el aire optimista y el aire, podríamos decir, el tono de comedia se mantiene porque la gente no siente culpa de lo que está haciendo. Y eso es la sociedad chilena, no siente culpa de hacer cualquier cosa, ¿ya? Y la gente no siente culpa, ¿no? Y eso limita en algún momento el hacerse responsable. Culpa y responsabilidad son vecinos. Y creo que ese es como el gran tema. Y si tú me preguntas hoy día respecto del cine chileno en general, hoy día creo que ese no es un tema resuelto. El tema de la culpa sigue estando presente en muchos de los personajes que nosotros vemos en el cine chileno, en el documental, en la ficción. Y lo que los mueve muchas veces son la culpa. Y la culpa es castradora desde el punto de vista psicoanalítico. Entonces, por lo mismo, ya son personajes que se castran a sí mismos, ya sintiendo culpa. Creo que ese sería un bonito tema para un seminario que podrían organizar ahí, psicología con cine, ya sobre el tema del todo esto, ¿cómo se llama?, que hoy día estamos viviendo. Porque una cuestión es, ¿cómo se llama?, es conversar, discutir, alegar, y otro es tener una mirada de cómo esto se va reflejando en imágenes, en sonido, ¿ya? Y cómo estos se proyectan también al futuro, porque nadie tampoco, todos hablan del futuro, pero nadie está pensando cómo se va a ver su película en 20 años más. Y ese es un tema, bueno, y también ninguno de los que estábamos en los años 90 diciendo que se hiciera cine, estábamos pensando y jamás se nos ocurrió, ya que se iban a estrenar 40, 50 películas en un año. Ya, o sea, eso ya era la conversación de curado que teníamos con Edgardo Busquets, y nos contaba esta historia, solo en esos espacios nomás se decía que en Chile se iba a poder hacer cine. Y menos iban a saber que íbamos a tener plataformas como Onda Media, que se iban a poder ver las películas, que íbamos a estar en una pandemia, que íbamos a estar llenos de plataformas. O sea, el mundo ha cambiado mucho y el cine chileno también se ha tenido que ir adaptando. Y justamente está ligado eso al mundo que hemos estado viviendo en pandemia y al Chile que hemos estado viviendo en la pandemia, donde se ha visto precisamente el fenómeno de los emprendimientos, como mucha gente se ha tenido que reinventar, la resiliencia, que es esa palabra que surgió hace un rato, que ha tenido que ser parte del léxico cotidiano ahora durante este último año y medio, como muchas personas han tenido que dejar a lo que estaban acostumbrados y tratar de buscar otras cosas, y que finalmente está conectado con negocio redondo, como decían ustedes, en este caso, buscar la oportunidad de emprender, de hacer algo distinto, y en este Chile de las startups y todo eso, como mencionaba Roberto, que estamos tan familiarizados, estos tres amigos finalmente son un representante o son representantes de lo que significa ser emprendedores en esos años, y que está súper conectado con lo que está ocurriendo hoy día también. No sé si queda habrá alguna pregunta o algo que quieran comentar en estos minutos para ir ya cerrando y despidiendo, porque creo que se nos ha ido el tiempo, está muy entretenida la conversación, pero no sé si hay alguna pregunta o consulta, o por parte también de nuestros invitados, Ricardo o Roberto, algo que quieran agregar. Es inevitable, como decía antes, que los alumnos y alumnas
no todos están relacionados con la carrera de cine o con lo que implica hacer cine. Entonces, aunque sea muy poquitos minutos, Ricardo, si nos puedes comentar cómo fue este proceso de filmación, cuánto tiempo estuvieron filmando, estuvieron en muchas locaciones. Nos demoramos mucho, nos demoramos en poder llegar al momento de decir acción, 7 años, mínimo. 7 años entre la primera cuestión, escrito en las hojas de la servilleta, y llegar a decir acción, fueron 7 años. Entre medio apareció el fondo de la Corfo, que postulamos y lo ganamos, y con eso pudimos terminar de escribir y hacer el teaser y hacer una serie de cosas. Después el fondo audiovisual, que en aquella época ganamos el total, que eran 45 millones, no era nada. Ahora, hay una anécdota que tiene que ver con los negocios, aquí tiene que ver con este tema. Yo era dueño de mi película y de mi idea, entonces con los 45 millones no me alcanzaba. Entonces fui donde un gran productor de cine de ese momento, que se llamaba Juan Harting, que tenía una productora enorme, que se llamaba Rosfilm. Entonces le dije, mire... Los más jóvenes casados con hijos. Me hizo casado con hijos. Me hizo casado con hijos en la tele. Entonces fui donde este señor y me hizo pasar a su oficina, fue muy chistoso, me dijo, siéntate. Y yo me senté y quedé como 20 centímetros más abajo de él. Cosa que me pareció muy rara. Dije, oye, pero yo no puedo negociar así contigo, te estoy mirando para arriba, ¿cachai? Pásame un asiento más alto. Entonces yo creo que era una estrategia que él tenía, ¿no? Entonces yo me senté en una silla más alta y me dijo, ya, ok, ¿qué es lo que tienes tú de la película? Bueno, tengo el guión, ¿cuánto lo evalúas? Bueno, yo creo que, no sé, son 10 años de trabajo ya, 30 millones, 40 millones, ya 40 millones. ¿Qué más? Y fue monetarizando mi aporte y llegó a X. Y él dijo, bueno, yo tengo todas las luces, tengo todas las cámaras, tengo todo esto, yo pongo esto, entonces yo entré a esa reunión una hora antes y cuando salí ya no era dueño del 100, sino que era dueño del 30%. Y en esa pasada perdí el 70% de la venta. Pero dije yo, la voy a poder hacer. Y no voy a tener ni un rollo con que no tengo el camión de las luces, que necesito energía, ahí hay un generador que está a mi disposición, tenía una grúa, tenía un dolly, tenía todo, tenía todos los juguetes. Entonces no me preocupe más. Dije yo, mira, en esta vuelta no voy a ganar ni uno, y de hecho no gané ni uno, con negocios urbano gané cero. No gané nada. Gané premio, gané prestigio, me hice conocido. Ese fue el negocio, el que hice yo, que la gente me conociera. Y así pude hacer la segunda, que también me molé harto, pero esa es una anécdota interesante que está detrás de la película. Y después cuando se hizo nos demoramos 25 días, como todas las películas, un equipo gigante. Puedo decir una anécdota graciosa, que yo vengo del documental, en el documental los equipos son pequeñitos, somos máximo 5 personas, porque no hay que influenciar en la realidad, y un equipo gigante, y tú no andás gritando, ni existe el ego del realizador de cine clásico, que anda con un pañuelo, así con un lente oscuro. No, en el documental tú soy alguien que desaparece, no está. Entonces yo tenía mucho eso, esa es mi escuela, que había aprendido en Cuba incluso, que me habían enseñado, yo estudié en Cuba, en la Escuela de Cine de Cuba, me habían enseñado a usar un overol. Entonces imagínate, yo aparezco en el set con overol, me agarraron para el leseo en primera, cámbiame el aceite y cosas así. Ya después, no se quejen, a las 2 semanas estaban todos con la ropa sucia y yo trataba feliz, porque me ponía mi overol, me tiraba al suelo buscando los planos, después me sacaba el overol y estaba limpiecito. Y yo entre toma y toma quería ayudar, y agarraba los cables y todo, me decía, no se preocupe, no. Pero bueno, déjame hacer algo. O sea, yo me sentía totalmente inútil. Solo, ustedes tienen que entender, chicos, que entre una toma y otra pasan 40 minutos. Entonces, el director como que se va a descansar como al Olimpo. No, yo quería trabajar en los fierros. Y eso tiene que ver con la ética documentalista. Yo creo que eso también es interesante que me pasó a mí, y además crear un ambiente en el rodaje donde la gente lo pasó. Todos recuerdan ese rodaje porque lo pasaron muy bien. Nos cagamos la risa, en el fondo, perdonen el lenguaje. En buen chileno, se dio esa camaradería y esa relación que traspasa la pantalla finalmente. Se ven como los tres que son realmente amigos, la gente que van encontrando se ve muy natural, así que hay que rescatar eso, que es lo que decían algunos alumnos y alumnas acá, y es parte de lo que hace que la película finalmente siga funcionando tan bien 2 décadas después, que como ustedes decían, no ocurre siempre, y no vamos a dar nombres por supuesto, pero hay varias películas chilenas que a veces uno le toca revisarlas después de pasado el tiempo, y se nota la diferencia que no es precisamente a favor. En este caso, afortunadamente, el tiempo le ha hecho muy bien, así que les damos las gracias tanto a Roberto, que accedió a conversar con nosotros de esta película, en conjunto con Ricardo, que también Roberto la había conocido en sus orígenes, y Ricardo, y la posibilidad de haber intercambiado opiniones. ¿Sí, Galia? Perdón.
Sí, perdón, es que antes de terminar también quería, como sé que hay alumnos de ingeniería comercial que no son parte del curso, sino que se inscribieron para esta actividad puntual, por tener esta conexión con ingeniería comercial, quería saber si es que hay algún alumno o alumna de ingeniería comercial que quiera dar su opinión, haciendo el nexo del contenido de la película con la carrera que están estudiando, con el tema del negocio. Y también, además, añadiendo que es súper interesante que Ricardo dijo que no ganó ni un peso con la película, que no fue un negocio redondo el hacer la película. Entonces, no sé si hay alguien de ingeniería que quiera comentar algo, o quiere preguntar, o que quiera hacer alguna observación. ¿No? Sería genial. Ya, entonces dale, Joel, perdón por la interrupción. Oye, Puedes pero ir perdón, cerrando. quiero No. agregar algo a eso que dijiste tú, Galia, que lo quiero Ricardo. remarcar en el fondo. Sí, no gané un peso catch, pero gané mucho. A veces la utilidad no es solo el dinero, no es solo, Roberto, tú sabes más que nadie en eso, no es solo el dinero, no es solo tener la cuenta abultada con una gran cantidad. O sea, después ya, ¿qué hiciste tú? Negocio redondo. Ah, listo. Entonces, Que en te el abre fondo, muchas puertas en otras áreas de la industria, de la producción. O sea, para los que no son de la gente del cine, inclusive para los propios estudiantes, yo también soy profesor. Siempre les digo que cuando ustedes salgan, lo primero que le van a preguntar, bueno, ¿qué es lo que ha hecho? ¿No? ¿Qué título? ¿Qué nota le sacaste en el ramo con el profesor tanto? Esto no es como salir de cuarto medio. Aquí no ¿ya? Y lo que van a ver es en cuántos cortos participaron mientras estuvieron. Y yo siempre les sugiero a todos los estudiantes de todas las escuelas ya, que participen ya como asistente de cámara, como gaffer, y participen en la mayor cantidad. Yo tenía un alumno que tenía 64 cortos cuando salió de cuarto año en la carrera, y dije, pero ¿cómo lo hiciste? Porque se metió en todos los cortos de todos los cursos, entonces está ocupado todo el año. ¿Ya? Pero él salió, fue el primero que encontró trabajo, ya, yo diría, ¿cómo se llama? Tiene ya su propia productora, ya, y se ganó un fondo audiovisual para hacer, y está haciendo un documental. Ya tiene 23 años. Su negocio fue ya invertir tiempo, ya, y hacía de todo, hasta actor, no se ponía como actor, de todo. El, Aquí en el campo del cine, como se tiende a creer que el director, ya, el director de fotos son especialidades, ya que no se cruzan, cuando uno sale, y ahí a lo que está haciendo referencia Ricardo, es que si tú haces un largometraje, que es lo que tienen ustedes en la UDD, que sacan un largometraje, ya todos los que participaron en ese rodaje llegan al mercado laboral un pie más adelante, porque todos los demás salieron con un cortometraje. Entonces, ahora, es costoso, ya se pierden muchos amigos en el proceso, ya, pero esto es un negocio, esto no es, como se llama, un club de amigos, ya esto es una cuestión profesional. Y ahí uno aprende ya a partir de esto, y después trabajan en publicidad, lo llaman de televisión para hacer documentales, ya en distintas actividades. Y en ese sentido, mi sugerencia es que participen de la mayor cantidad. Para la gente de ingeniería comercial, le quiero decir que el presidente de la Asociación de Productores y el director de la Escuela de Cine de la UDD son ingenieros comerciales. Entonces salieron de ahí tanto Andrés Wood, el gran cineasta, ingeniero comercial. Andrés Wood, ingeniero comercial. Ya Pablo Larraín estudió ingeniería comercial, no terminó, pero, ¿cómo se llama? Pero su hermano Juan de Dios, que es mi gurú, ya él es ingeniero comercial. Entonces, la gente del mundo de la ingeniería comercial que se está acercando al cine, ahora uno va a los productores ejecutivos que tiene TVN y que tiene Megavisión, casi todos son productores, son ingenieros comerciales, porque vienen del área de marketing. ¿Ya? Entonces, en este sentido, no son mundos tan separados. Después las vías los va juntando, sobre todo aquellos que se ligan más que nada a publicidad y a marketing, ya lo más probable es que terminen trabajando en audiovisual, ya
incluso como productor ejecutivo, como contraparte, ya sea o de un spot, o de un institucional, ya, o de una serie de televisión. Y además adquieren una sapiencia que tiene que ver con la creatividad, que es muy entretenido, que Sí. no la aprenden en la carrera, pero la van aprendiendo después en el oficio. O sea, es la ingeniería comercial, pero tiene este ingrediente creativo, porque el ingeniero, el productor ejecutivo tiene que ser, por definición, una persona creativa. Si no es creativa, la película no se hace, porque el cine es muy difícil financiarlo. Claro, pues, efectivamente, yo utilizo la caricatura de, ¿cómo se llama? El director Ricardo ve Negocio Redondo ya como su hijo. Yo, como soy el productor, si yo fuese el productor ejecutivo, yo lo vería como mi sobrino. ¿Ya? Es decir, entonces, uno siempre al hijo lo encuentra bonito, hermoso, y él, como uno como tío dice, sí, está bien, pero en realidad el cabro es ahí nomás. Es un poco cabezón. Un poco cabezones, cabros, claro. Bueno, ahora sí, les damos las gracias a Roberto y a Ricardo. Estuvo muy entretenida la conversación porque además de conectarla con ingeniería comercial, hablamos de otros ámbitos y fuimos abarcando otras áreas relacionadas. Así que creo que fue bien productivo. Así que gracias por su tiempo, por haber conversado con nosotros, y qué bueno que a los alumnos y alumnas en general les gustó. Les invito a los alumnos y alumnas a quedarse unos minutos después que despidamos a nuestros invitados para hablar del tema de las evaluaciones. Así que muchas gracias, Ricardo y Roberto, por su tiempo, por haber participado con nosotros. Que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias a Muchas ustedes. gracias, Ricardo y Roberto, se pasaron. Okay, ya, chao. Chao, chao. Galia, Gracias, después chao. me mandáis la grabación después, Galia, por favor. Ok, gracias, chao.